Adelante, doctor Moreno. Hola, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien, estén donde estén. Voy a estar conversando un poco acerca de gestión emocional el día de hoy y de esos protocolos de salud, protocolos de primeros auxilios. Por eso, principalmente, espero que no enciendan sus micrófonos, por favor, para evitar cualquier tipo de dificultad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, allí pueden ir al chat y escribir su pregunta. ¿Sí? Por ahora, durante la primera parte de la sesión, vamos a hacer las preguntas escritas. Incluso si alguien, o incluso Milángela, si te gustaría levantar la mano, colocas acá prefiero colocarle esto de que no activemos nuestros micrófonos para evitar cualquier tipo de dificultad. Bien. Si es posible que puedan activar también su cámara por unos segundos, nos encantaría poder ver los rostros de las personas que están acá. Un segundo que encienda su cámara y luego la pueden apagar, no hay ningún inconveniente. Pero en cualquier momento de la sesión, seguro les voy a pedir para tomarnos alguna foto entre todos y poder vernos de forma más amena, ¿no? Entre todos nosotros. Muy bien, entonces, principalmente, eh, esta sesión es, ¿por qué es relevante y por qué es importante? Bueno, porque sencillamente todos nosotros deberíamos tener estas habilidades. Existen formaciones, pero existen también habilidades para la vida. Y la gestión de salud mental es una habilidad que deberíamos desarrollar todos los seres humanos, especialmente estos protocolos de primeros auxilios psicológicos. Voy a compartir pantalla y por favor me dejan saber si pueden ver esta pantalla que voy a estar compartiendo. Pueden escribirlo en el chat, si pueden verla o pueden utilizar los emojis, las reacciones, si pueden ver la pantalla cuando empiece a compartirse. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a escribir las preguntas en el chat para cualquier persona que le gustaría, ¿sí? Cualquier persona que le gustaría escribir sus preguntas, vayan escribiéndolas por allí y yo las voy respondiendo mientras vamos en la sesión. ¿Bien? Para evitar también exceso de información. Vamos a ser lo más precisos posible. Como les había comentado a algunos, esta actividad será en este momento y finalizará aproximadamente a las 8. Ok, no vamos a hablar de la gestión emocional, de qué es y qué son crisis. No, vamos a pasar de una vez a la parte más práctica, entender un poco sobre el proceso de qué está pasando con nosotros. Bien, entonces, el sismo sucedió, ya pasó el terremoto. Pasaron dos que fueron muy cercanos, esta información ya todos la tenemos, y múltiples réplicas, pero justamente las réplicas físicas son visibles de inmediato, y eso lo entendemos que todas las personas que están en esas ciudades como Caracas, La Guaira, en algunos lugares de Falcón, necesitan rescate y, por supuesto, ese rescate va a ser estructural, evaluación de daños materiales y siempre se va a tratar de asegurar el perímetro. Eso sí va a ser parte de la integración de lo que se debe ser, del deber ser. Bien, pero la réplica emocional es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cada vez que nosotros tengamos un, un suceso difícil, traumático en nosotros, y luego haya algún detonante de ese suceso, va a haber una réplica emocional. Por ejemplo, no solo en los sismos o en terremotos sucede, sino también cuando una persona fue víctima de un hurto, ¿bien? De un robo. Si alguno de ustedes ha sido, pueden colocar allí sus impresiones, me van diciendo con sus emojis, si sí o si no. Si alguna vez han sido víctimas de hurto o robo, por ejemplo, con motocicletas, personas que han tenido la necesidad negativa de robar usando este medio de transporte, la motocicleta. ¿Cuántos de nosotros no tenemos todavía
esa sensación y esa réplica de cuando escuchamos una moto en la noche, sentimos en un estado de alerta, como que queremos movernos hacia un lado, queremos hacer algún tipo de movimiento y hay miedo. Si no está sucediendo aquí, sé que en los años anteriores en Venezuela sucedió bastante. Bien, esa sensación de miedo, de temor, justamente porque alguien ya se sabe que hubo demasiados hurtos en Venezuela por temas por robos, ¿sí? Con motos. Entonces se siente, por supuesto, como unas ganas de, oye, me da miedo escuchar una moto ahorita. Bien, esto lo menciono en este momento porque en las réplicas emocionales son similares con estas réplicas de temblores. Mientras más réplicas de telúricas haya, también van a haber ciertas réplicas emocionales. Y esto, a pesar de que hoy es 26 de junio, bien, la mayoría de los afectados va a sufrir un estrés agudo y el manejo de las 72 horas principales va a definir la recuperación psicológica a largo plazo. Es importante entender que cuando se trata de salud física, nosotros podemos tener una adecuada intervención de inmediato, pero cuando se trata de alguna situación mental o emocional, esos primeros 72 horas son clave para que las personas puedan tener una buena recuperación psicológica. Incluso si alguien dice, oye, no, yo estoy bien, estoy tranquilo. Ok, puedes estar bien y estar tranquilo, pero quizás lo que necesitas es conversar acerca del tema, decir lo que sabes, decir lo que sientes, eso también va a ser importante, va a ser bastante relevante para poder cambiar el panorama que está pasando dentro de tu psique mental. Por lo tanto, todas las personas que están cercanas a estas ciudades o tienen familiares o en el caso de los consejeros de protección que están cercanos a la situación, aquellas personas que practican yoga y están acá o aquellos psicólogos que están acá, que están también escuchando y sintiendo estas intervenciones de las personas, estas ganas que tienen las personas de poder expresarse. Es importante entender que ustedes también necesitan apoyo y que las primeras 72 horas para nuestro cerebro son sumamente cruciales para generar cambios. Bien, entonces, basándonos en esto, comenzaremos a hablar de los procesos de crisis y por qué estamos hablando el día de hoy de gestión emocional. Nuestro sistema nervioso tenemos que entenderlo que tiene una ventana de tolerancia. Todos los seres humanos tienen una ventana de tolerancia. Hay un nivel de activación del sistema nervioso y cuando hay un presismo o cuando se cree que viene el sismo o los primeros momentos del sismo, vamos a evitar o no vamos a tener un estado de reacción inmediata. Va a ser en el impacto, si ustedes se dan cuenta de los videos, ven las personas que, oye, está temblando, ¿sí? Y se quedaron allí como unos segundos y después de esos segundos dijeron, no, esto está más fuerte, vamos a correr, vámonos, que no es la mejor opción correr, por supuesto, pero es justamente por las tres tipos de tolerancia que va a tener nuestro sistema nervioso. Va a tener un estado de hiperactivación, como luchar, correr, huir, pasarle por encima a la gente, llorar, tener pánico, salir corriendo, no pensar, entre comillas, no pensar, pero seguir hacia adelante. Eso va a ser una parte de la hiperactivación natural que va a tener el ser humano. ¿Bien? Esto es una de las reacciones. La segunda reacción es la hipoactivación, el shock, el congelamiento. Esa disociación de que lo que estoy viviendo no sé qué es, pero necesito tiempo para procesarlo. Y ese tiempo de procesamiento, para procesarlo, no te deja movilizarte. Tus musculaturas se pueden contraer, puede haber una dificultad incluso al momento de respirar. Es por eso que en el impacto, esto va a ser parte de nuestra integración. ¿Okay? Va a haber una hiperactivación o va a haber una hipoactivación. Pero también puede haber una ventana de tolerancia neutra. Y esa ventana neutra es una capacidad de procesar y reaccionar más de forma natural. Es entender el proceso, ¿bien?
e inmediatamente buscar, el cerebro busca dentro de nuestra propia memoria cuáles son los protocolos, qué debo hacer en este momento, ¿bien? Algunos dicen, oye, pero es que nadie sabe cómo actuar. No, sí sabe. Es que algunos, es que correr es normal, sí es normal. Es que quedarse congelado es normal, sí es normal. Es que estas personas que se quedan congeladas, eso está mal, ¿qué les pasa? No, esas frases no caben en este momento. Es que salieron corriendo y le pasaron por encima a todo el mundo. Eso tampoco cabe en un momento de crítica. Entonces, lo que tenemos que entender es que en los procesos sísmicos van a existir estas tres capacidades que tiene el ser humano dentro de su propia ventana de tolerancia. ¿Sí? Em, Ahora, lo que sí somos completamente, eh, digamos, plenamente conscientes es qué pasa después del post-sismo. Bien, después de en los momentos de los sismos más fuertes o de esas interacciones fuertes con el terremoto. ¿Te vas a quedar en un momento de hiperactivación o te vas a quedar en un momento de hipoactivación? ¿O vas a hacer y creer que tu ventana de tolerancia es eterna? Para aquellas personas que están tranquilos, creemos muchas veces que nuestra ventana de tolerancia es eterna y no es así. Igual que la ventana de hiperactivación no es eterna. No vas a quedarte luchando y peleando después del luchar y pelear después del sismo. No vas a quedarte llorando todo el día por 3 días seguidos. No, porque la ventana de hiperactivación tiene sus picos. Al igual que la hipoactivación tiene sus picos. Ya se fue el shock, el congelamiento, ahora paso, digamos, a llorar profundamente, a sentir pánico. Pero también la ventana de tolerancia. Ah, no, yo reaccioné bien. Hay personas que me han dicho, no, yo reaccioné bien, tranquilo. En mi caso, siento que reaccioné bien. Sentí todo, me fui hacia el patio y dije, aquí voy a esperar, no hay ningún árbol alrededor que pueda caerme encima, todo está bien. Bien, pero al pasar de las horas, esa tranquilidad se puede volver en ganas de huir del país o mayor congelamiento, no querer hacer nada. Por eso es importante entendernos nosotros mismos en nuestro sistema nervioso para poder saber cómo reaccioné y cómo estoy en estas 72 horas lidiando con esta situación. ¿Me hago entender? Alcen su manito por allí, coloquen sus emojis, por favor. Recuerden que pueden escribir, lo voy a colocar por acá, escribir sus preguntas o dudas por aquí. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran por aquí. Bien. Las reacciones extremas no son signos de locura, son respuestas automáticas de supervivencia. Por lo tanto, nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro más antiguo de este mundo, que es la zona más interna de nuestro cerebro, va siempre a buscar la supervivencia. ¿Bien? Así que la forma como actuaste no está mal. ¿Bien? Eso primero hay que entender. Seguimos. Bien, el shock. ¿Qué pasa cuando está esa hiperactivación o esa hipoactivación? ¿Qué sucede cuando qué pasa en nuestro cuerpo? Primero, el eje físico. Puede haber cierta taquicardia, puedo sentir temblores incontrolables. Y ahora, tengo que entender si yo conozco a alguien que a pesar de esas, ya el 24 pasó y ahora es 26, pero todavía siente taquicardia, hiperventilación, todavía no siento que respiro bien, todavía tengo temblores incontrolables, siento una fatiga extrema, tengo tensión muscular, me duele el cuello, me duele la espalda. ¿Ok? Entonces, tengo que entender si ya yo pasé por esto. Digamos que soy consejero de protección, como muchos acá, o soy psicólogo, o soy profesor. Ya yo pasé por eso, ya no siento taquicardia, estoy tranquilo en 12 horas después del temblor, o en 24 horas. Es posible que muchos de las personas que ustedes atiendan estén todavía en esta situación. ¿Ok? Entonces, aquí no vale un cálmate. La palabra cálmate no soluciona absolutamente nada. Bien, vamos a ver eso más adelante. Entonces, entender también que a pesar de que ya yo estoy más tranquilo, es posible que otros tengan esta situación todavía. El eje cognitivo.
desorientación temporoespacial, amnesia del evento, no sé lo que pasó, no sé cómo pasé de mi cuarto a la sala, no sé cómo pasé de la oficina a la calle, no sé cómo llegué aquí. Muchas personas tienen esta desorientación natural y es posible que esa amnesia dure unas horas o unos días. Visión de túnel, que no veo absolutamente nada alrededor, sino el foco está en quiero salir de aquí. Incapacidad para tomar decisiones simples como quieres agua, sí o no, quieres acostarte, quieres dormir, dónde está tu teléfono, cómo te llamas. Todavía pueden haber personas que están en esta situación. El eje emocional, ese terror paralizante, irritabilidad explosiva. Hay personas que, y es muy común, ¿se acuerdan que les hablaba ahorita de las ventanas que existen, que puedes volverte hipoactivo o hiper, o puedes estar en un estado, digamos, estándar? Bueno, la mayoría de las personas que son estándar, que oye, la pasé chévere, todo bien, no tuve problemas, esas personas pueden llegar a un estado de irritabilidad explosiva en las próximas horas. Sentir la culpa del sobreviviente. Por lo tanto, aquellas personas que están atendiendo, que son de Caracas, que están acá y que son de La Guaira o de lugares alrededor, tienen que comprender también que esa persona, ese niño que atienden, ese adolescente que atienden, va a desarrollar en menor porcentaje o gran porcentaje esa sensación de culpa de sobreviviente, esa sensación de que, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? Si ustedes vieron el video de un muchacho que está sentado y es como habló de su familia, perdió toda su familia, y él habla justamente de, oye, ¿cómo que ya no tengo nada, ya no hay nada por qué luchar, porque se perdió toda mi familia? Eso es una sensación de culpa que está tapada bajo un falso entendimiento. Estoy bien, ya no hay nada por qué luchar, no tengo que buscar nada, porque toda su familia falleció. Entonces, esto genera en él una culpa de sobreviviente que lo lleva a un estado apático o anhedónico, que es un estado de no quiero hacer nada con mi vida ahora. Las personas que tengan mala señal pueden salir y volver a entrar. Los demás siempre me van avisando con sus eh, emojis, por favor, si todo va bien. Gracias. La desconexión afectiva, la mirada perdida. Una mirada no solamente perdida, de alguien que mira hacia un punto y ya no van a ver nada. Ay, esta persona es autista por esto, esta persona tiene trastornos de ansiedad por esto. No, justamente en estos momentos, desde el 24, digamos una semana después, incluso los psicólogos no pueden diagnosticar a nadie, porque todo va a ser relacionado, sea que vivan en Caracas, o sea que viven en Sucre, sea que viven en Anzoátegui, yo que estoy en Anzoátegui, soy de Sucre, aquellas personas que están de Sucre, es posible que todavía tengan esta sensación de desconexión afectiva. Y esto no quiere decir que están hiperactivos o que están con una sensación de déficit de atención o estoy autista por eso. No, simplemente este mapa físico, cognitivo y emocional puede pasarle a las personas. Tengo que comprender esto también. ¿Por qué le hablo tanto de comprender antes de ir a los primeros auxilios? Porque tengo que saber por qué estoy aplicando esos primeros auxilios. Tengo que saber para qué lo estoy haciendo. Porque fácilmente yo puedo aplicar primeros auxilios en una herida física. Pero ¿qué pasa con la herida emocional? Bien, entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bien, el PAP, que esto es una frase, digamos, un concepto, sí, un concepto mundial, que esto debería aplicarse a todo el mundo. Así como todos deberían comprender cuando, como habilidad, deberíamos tener como habilidad, alguien tiene una herida física, inmediatamente aplicarle los primeros auxilios físicos, ¿no? También deberíamos aprender como seres humanos los primeros auxilios psicológicos. Y estos primeros auxilios son procesos que no van a curar el trauma, no van a hacer que la persona se sienta mejor. Ojo,
Primeros auxilios no son para que la persona se sienta al menos al 100% mejor, no, quizás un 10, quizás un 20, pero es un andamiaje emocional para que el trauma no se agrave. Imagínense que alguien tiene una cortada y yo decido colocar algo encima para que no siga sangrando. Entonces, al hacerlo, simplemente hago que esto no se agrave, que haya pérdida más de sangre, que haya que la herida se infecte, por ejemplo, y utilizo todos los mecanismos para eso. De igual manera pasa con las heridas emocionales. Los primeros auxilios psicológicos nos ayudarían a que la persona no agrave el proceso traumático que acaba de vivir. Es como tapar la herida por un momento para no sangrar más, pero la herida sigue ahí y si no la atiendo en este momento, se puede infectar. Así pasa con las emociones. La reducción de vulnerabilidad, protección contra daños adicionales físicos, psicológicos inmediatos. Bien, por ejemplo, si hay alguien que acaba de pasar por este proceso y cuál es la protección principal que puedo hacer, me alejarlo, por supuesto, de los daños estructurales que haya. Como ustedes saben, una persona que acaba de pasar por el sismo y que ve a otros fallecer o que están atrapados, la sensación y las ganas, quiero correr, abrirme paso entre los escombros para rescatar a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, a mi prima, a mi primo, a mi perrito. Y todas las personas son sumamente válidas de ser atendidas. Pero eh, lo primero que debo hacer es alejarlo, porque si esta persona no tiene el conocimiento y aunque tenga el conocimiento de cómo escarbar en los escombros para traer a alguien, esto lo que puede ocasionar, a fin de cuentas, es que así tenga el conocimiento, no va a pensar con claridad. Si esta persona no está pensando con claridad, tiene ese eje cognitivo que hablamos hace un momento, bueno, entonces es posible que también pueda perder su vida. Entonces, el primer eje psicológico es esa reducción de la vulnerabilidad. También buscar las necesidades básicas. Ayuda práctica enfocada en el aquí y en la hora. ¿Qué necesita? Agua, aquellos que puedan tomar agua. Ojo, aquellas personas que puedan tomar agua, no todos. Aquellas personas que no han tenido ningún tipo de hematomas o golpes, primero deben verificarse antes de tomar agua. Abrigo, información de, oye, ¿dónde está mi familia? ¿Cómo está? Esas necesidades básicas son importantes. La tercera, la presencia y seguridad. Una respuesta humana, solidaria y práctica para contener el estrés agudo. Abrazar, sentir la mano, sentirse presente, es quedarse allí. No es que ya estoy bien, chévere, te puedes ir. No, estar allí. Así no se diga absolutamente nada. Esto es un estado de seguridad. Entonces, estas son las tres primeras fases de los primeros auxilios psicológicos. Alejarse de lo físico, alejarse de lo psicológico también, porque por más que yo pueda saber cómo ayudar a alguien para sacarlo de esa situación adversa, yo preferiría no hacerlo o decirle, oye, no es tu momento, aquí están otros organismos de seguridad que también pueden, porque puede no estar pensando con claridad. Bien, ¿qué son PAP y qué no son PAP? Importante. Vamos a entrar primero con lo que es. Escuchar activamente sin presionar. Cuando yo pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, dejo una pausa. No tengo que preguntar más nada. ¿Estás bien? O sí. ¿Sabes lo que pasó? Sí. No quiere hablar. Sencillamente no quiere hablar. Es posible que esta persona no quiera hablar y como no quiere hablar, no podemos obligar. Nuestra sola presencia allí basta hasta que la persona va a estar preparada. Por lo tanto, no podemos presionar a alguien que hable. Habla porque hablando se drena. No, no siempre. Cada persona va a tener su momento. Eso sí, mientras aquellas personas que no hablen, monitoreale un poco su ritmo cardíaco y su respiración. Si su ritmo cardíaco está bien, su respiración está tranquila o está más o menos calmada, bien, déjalo en paz, déjalo tranquilo o déjala tranquila.
Mantente presente, quédate cerca. Esto es más importante. Por lo tanto, esto tampoco vamos a relacionarlo con algo que no es terapia psicológica, no es asesoramiento psiquiátrico. No es para decirle, estás traumado o estás traumado. Incluso los psicólogos no pueden hacer. ¿Bien? ¿Qué pasa? Ellos están pasando por un proceso de mejora, de entendimiento, de comprensión. Por lo tanto, no puedo considerar que necesita terapia psicológica inmediata o un asesoramiento psiquiátrico. No, los primeros auxilios psicológicos no son esto. Para eso se necesita más tiempo y es posible que después de calmar un poco más la situación. Evaluar las necesidades inmediatas y preocupaciones. Es decir, ¿qué necesita? No tiene zapatos y hace frío. No tiene ropa. Vamos a vestirlo, vamos a darle ropa, vamos a darle comida. ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Sabes dónde está? ¿Te sabes el número de algún familiar? Estas son otras de las necesidades más importantes. No es debriefing, que es obligar o animar a relatar detalles del trauma. Esto es un error, incluso en la práctica holística, en la práctica psicológica o en la práctica, digamos, legal también, que lo he visto. De obligar a que, bueno, ¿recuerdas lo que pasó? Ajá, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Y cómo se movió? ¿Y qué hizo tu mamá? ¿Y por qué no? Nada de esto. No puedes obligar a la persona a que reanime su trauma porque se vuelve una revictimización, una retraumatización del tema. Por lo tanto, no puedo hacer que las personas vuelvan a entrar en ese círculo vicioso traumático. Brindar consuelo práctico y directo es importante. Lo que necesita, mire, necesito sentar, necesito un abrazo, quiere llorar, aquí está el pecho, aquí está el hombro, y conectar con redes de apoyos y servicios como Protección Civil, las organizaciones no gubernamentales que están ayudando, los hospitales, y no se puede prometer falsas garantías. Hay un error venezolano, porque es latinoamericano nada más, que se promete, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Decirlo tantas veces termina siendo una falsedad para la misma persona. ¿Okay? Entonces, dejamos de prometer cosas que quizás no sean completamente reales. El modelo OEC, que es el modelo de observar, escuchar y conectar. ¿Bien? Primero debemos prepararnos, informarnos del evento, los servicios que están disponibles y los protocolos de seguridad. No es que yo estoy aquí, pasó un sismo y ya inmediatamente empiezo a preguntarle a cada uno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No. Tengo que saber yo que quiero aplicar los primeros auxilios, cuál es la curita que debo usar. Cuando tú vas a aplicar primeros auxilios físicos, ¿qué buscas? Buscas una gasa, buscas una curita, buscas alcohol, buscas yodo, buscas lo que necesitas para el primer auxilio físico, ¿cierto? Entonces, exactamente para el primer auxilio psicológico necesito saber con qué cuento. ¿Qué cuento además de mis palabras y mi voz? ¿Qué cuento? Cuento con mi oído, cuento con mis palabras, pero ¿con qué más cuento? Sé quién puede ayudar. Tengo un número de teléfono de alguien. Sé el organismo de seguridad que puede ayudar. Entonces me informo de lo que está pasando y este protocolo le va a servir de por vida a todos. Me informo de lo que está pasando antes de poder ayudar. Bien, observo, escaneo el entorno táctico, seguridad y triaje visual. ¿Dónde puedo caminar? ¿Por dónde no puedo caminar? Porque a veces en el primeros auxilios psicológicos nos quedamos como inmersos en, ven aquí, tranquilo, siéntate aquí. Y yo no estoy viendo al sentarme ahí que puede haber un árbol que se cae. Bien, peor aún, ¿no? Entonces, en lugar de yo es mantenerme inmerso netamente en la persona y él escucha, lo escucho, lo ayudo, pero necesito saber si el entorno donde está es el mejor para poder aplicar los primeros auxilios. Segundo, sería escuchar el acercamiento, la contención verbal y el anclaje de la realidad. Estás aquí, observas 5 objetos que están alrededor, mencionas 5 colores que están alrededor,
no empecemos con respirar profundo, sino más bien tomar las manos y decir, respirar conmigo. Y tú vas a empezar a respirar como la persona y a traerlo poco a poco a la respiración que tú quieres. Si yo estoy respirando agitado, yo respiro igual que la persona y de repente intento que la persona venga a respirar conmigo, venga a respirar conmigo. Pero no es cálmate o respira profundo, porque esas son frases abstractas cuando la persona está en un proceso de crisis. Conectar, restauración de la red social y resolución de necesidades. Ahora ya está un poco más tranquilo. Mira, aquí está la policía, aquí está la seguridad social, aquí está esto. Y esta es la parte más difícil en realidad, porque generalmente los que reciben primeros auxilios psicológicos se quieren quedar contigo. Y es lo más complejo porque no siempre va a ser así. Esta intervención, a pesar de todo, no es lineal. Principalmente quizás puede ser escuchar, luego conectar, luego observar, pero lo primero, el paso más importante va a ser prepararse. Prepararse, saber de la situación antes de poder aplicar los primeros auxilios. Como digo yo, busca tu curita, busca tu alcohol y busca tu gas. Y así, poco a poco. Ok. Lo siguiente es observar. Vamos a hablar de escaneo del entorno. Vamos a desglosarlo un poco más. ¿Sí? Hay réplicas. Todos sabemos que en un sismo va a haber réplicas. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿hay cables caídos? No. Ah, pero tembló aquí, se cayó ese poste. Yo me tengo que alejar de ese lugar. Los primeros auxilios psicológicos no los puedo aplicar como los físicos. Los físicos a veces tengo que hacer un torniquete inmediato en el lugar, sea cual sea. Pero en los primeros auxilios psicológicos tengo que alejarme de cualquier escena negativa, porque te puedes convertir entonces en una víctima. Y de igual forma, si usted no está preparado para hablar con alguien que les va a decir, mi mamá se murió, mi papá falleció, a mi hermano se le aplastó un brazo, porque no van a hablar de forma técnica, van a hablar de una forma bastante fuerte, entonces no se convierte usted en una víctima traumática. Si usted no está preparado para escuchar esto, usted no está preparado entonces todavía para primeros auxilios psicológicos. Bien, señales por allí de emoji, por favor, si me van escuchando, comprendiendo esto. Recuerden que aquí pueden escribir sus preguntas. Bien, las necesidades urgentes. ¿Quién necesita atención médica inmediata? Porque esto también es un primer auxilio psicológico. Alguien que está buscando comida y que se le dé la comida, wow, su mente ya no necesita pensar más. Alguien que está buscando una curita y se le pone una curita, ya no necesita pensar más. Por lo tanto, enfocamos también en reconocer cuáles van a ser las necesidades urgentes de esta persona y en observar las reacciones de estrés. ¿Cómo está la persona? Está mirando hacia los lados, está mirando hacia arriba, hacia abajo, no quiere abrir los ojos, no quiere cerrar los ojos, no quiere estar en un lugar como hace poco estuve hablando con un niño que no quiere montarse en carros, porque los carros donde los montan son unos jeeps allá en Caracas y esos jeeps están temblando, ¿saben? Y el niño no se quiere montar. Esto es normal. No se quiere, hay muchas motos tratando de ayudar, personas en moto, y no se quieren montar. Y porque es la misma sensación. Es muy común que después de un sismo, alguien que se monte en una moto, después al bajarse se caiga, porque está todavía en proceso de esa sensación de desbalance y todavía en estado de pánico. ¿Bien? Entonces, el aspecto psicológico de esto es reconozco cómo está, hacia dónde está viendo, a qué se quiere alejar, a qué se quiere acercar. ¿Bien? Y solo observo. Bien, escucho. La escucha activa. La presencia nuestra es una presencia silenciosa dentro de los primeros auxilios psicológicos. Bien, dejar hablar si quieren hablar, respetar el silencio si no quieren hablar, mantenga un contacto visual moderado, donde yo pueda mirar y quitar, observar y quitar. ¿Bien? Y la postura abierta, nada de hablar con los brazos cerrados como personas juzgando. ¿Bien? Las técnicas de grounding, el anclaje, la técnica de 5 al 1, pedirle ver 5 cosas
4 cosas que sientes. Siento las manos ásperas, siento polvo, siento, ¿ok? 3 cosas que escucho. Escucho las sirenas, escucho los pájaros, escucho 2 cosas que pueda tocar y una cosa por ejemplo, uno de sus nombres o uno de sus apellidos. Esta técnica llamada anclaje o grounding nos ayuda a anclar a tierra, ponernos en el presente. La protección sensorial aleje a la persona del epicentro del caos, porque yo también observé dónde había caos, pero escucho también cuál va a ser el caos. Digamos que lo alejé de las partes físicas que puedan ser negativas, pero ahora en donde está hay demasiada sobreestimulación y pasa mucho con los niños con autismo, que tengo que buscar una forma de evitar esa sobreestimulación. Por eso, esto de protección sensorial, tengo que ver muy bien. En la fase 1, observar muy bien para evitar aumentar los conflictos. Bien, la fase 3, conectar, restauración de las redes. Buscar los servicios básicos después de haber escuchado, después de haber hablado con esta persona. Bien, facilitar el contacto de familiares y vecinos, quién conoce a este niño, lo que está sucediendo en Venezuela sobre las páginas web para entrar y ver quién está allí, las fotos, las redes sociales por fin están haciendo algo excelente en nuestro país. La información veraz, proveer datos precisos. Me digamos, me consterna sobremanera el hecho de que la gente esté reposteando edificios caídos que fueron de Turquía, información de China, información de Filipinas. Esto es lo peor. Aquellas personas de verdad no entren a redes sociales. Si vas a hacer esto, no entres, apaga tu teléfono. Y si alguno de ustedes está aquí con eso, por favor, apague su teléfono y no continúe o admita su error, admítalo, porque una de las cosas más complejas es seguirle causando más conflicto a las demás personas, ¿bien? Y sí, lo digo con tono regañón y todo, porque esto, alguien está haciendo los primeros auxilios psicológicos y de repente ve el teléfono y ve posteo, mira este edificio que cayó justamente, y era un edificio que de destrucción de Turquía, por ejemplo, ese edificio lo iban a demoler. Y esto le causa más impacto y dolor a la persona que tienes al frente. Entonces, bien importante la información veraz. Ay, pero ¿cómo sé que es información veraz? Antes de repostearla, piénsalo 2 veces, pregunta, verifica, antes de estar reposteándola. Para eso hay tanta inteligencia artificial. Ve, monta la foto en Gemini y dile, esto es de Venezuela. Gemini te va a decir, no, esto es de Turquía, esto es de no sé dónde. ¿Sí? Ah, pero para crear fotos bonitas de esto y aquello de inteligencia artificial, ay, para eso sí. Pero para realmente buscar este edificio era de Venezuela, ay no, yo no se me vino a la mente eso. ¿Eh? Bien, cierro paréntesis de mi tono juzgón y negativo, digamos, pero las cosas como son. Bien, matriz del comportamiento verbal. Calma, que todo va a estar bien. Eso es falso. No sabemos. El cerebro no aprende con eso. ¿Bien? Eso es una creación latinoamericana para hacernos creer que todo siempre va a estar bien. Y creer es poder, pero no. Hay que decirle las cosas como son. Estás en un lugar seguro, estoy aquí contigo, respira un poco más profundo, respira conmigo. Son cosas tangibles, objetivas. La mente necesita objetividad. ¿Por qué? Porque el sismo es algo objetivo, algo físico, y deja a la mente pensando demasiadas cosas subjetivas, como qué va a pasar, cuándo va a pasar otra vez, van a haber más sismos, se va a caer este edificio, cosas que no se sabe si van a pasar o no. Por lo tanto, necesitamos validaciones netamente realistas. Sé exactamente cómo te sientes. Esto invalida totalmente la experiencia. Ay, Dios, algo que está en Venezuela.
Ay, es que a mí no, pero es que lo tuyo fue en el municipio Libertador de Caracas, lo mío fue en La Guaira, lo mío es peor. Esto hasta entre las mismas personas que pasaron una situación. No es quién sintió más o quién sintió menos. Ay, yo lo sentí aquí peor. No, pero es que la gente del Tamacuro, como está más lejos, no lo siente peor. No, hay gente en Maturín en, y en Del Tamacuro que tuvieron que ir para el hospital incluso, porque el simple hecho de haber sentido el temblor suave o como sea, les causó arritmia cardíaca. Entonces, nada de invalidar. Sé cómo te sientes. No, no sabemos cómo lo sentí. Pero es normal que te sientas así tras lo que pasó. Es normal que reaccionaras así. Es normal que te quedaras parado. Es normal que tuvieras que correr. Es normal lo que hablamos al principio, ¿bien? Al menos estar vivo podría haber sido peor, Dios. Minimizar las pérdidas. Se les fue su casa, su hogar. Es posible que la familia esté viva y nos digamos, ah, lo material se recupera. Sí, pero hay personas que la cosa material lo consideran algo importante. Hay que mencionar, mira, lamento mucho lo que estás viviendo, es momento de seguir adelante. Es voluntad de Dios, es el destino. Wow, esto es difícil, no me voy a meter con la parte religiosa, pero que es mejor hablar de a quién quieres que llame, con quién te sientes seguro. No, quiero que llames a mi mamá, mira, tengo señal, estas cosas son más valederas. Bien, no me voy a meter con la parte religiosa, cada quien puede hacer con ello lo que siente. Bien, niños y adolescentes, baje físicamente a su nivel visual. Agáchate. Ay, es que no me agacho porque las rodillas, siéntate entonces. Pero es importante que a los niños le hables desde su nivel, no, y esto para todos, no solamente por los primeros auxilios. Usar un lenguaje simple, sin eufemismo, evitar decir de que ay, se fue a dormir, se fue con Dios. No, un lenguaje simple. Es difícil, pero es importante y es necesario. Manténgalo con los cuidadores y evitar la separación de las personas. Los niños no se pueden quedar solos, y menos en este momento que vemos lo que está pasando en Caracas con los niños. Los adultos mayores, minimizar los cambios bruscos de ubicación, porque lo vamos a pasar de este lugar a este lugar y a otro lugar. No, es importante que aseguremos la recuperación inmediata de las cosas que les hace sentir funcionales, sus lentes, los audífonos, los bastones, los medicamentos. Esto es lo primero. Tengo que atender primeros auxilios psicológicos a una persona mayor. Mira, ¿qué medicamento usted toma? ¿Qué toma usted? Ay, para el corazón. ¿Sabe el nombre? Ay, basta algo, atovastatina. Listo, vamos a buscar esto. Porque incluso las personas mayores y con deterioro pueden no saber. Y hay que hablarle claramente, sin prisa, con tranquilidad, sabiendo que ya tiene una cierta edad que quizás no comprenda al 100%, y también entender que ese proceso lo está teniendo un estado de crisis. Las personas con discapacidad, preguntar cómo se les puede ayudar, si usan silla de ruedas, si usan algún perro guía, si usan algún bastón blanco, personas que invidentes, no mover a las personas sin su permiso, porque quizás tienen una discapacidad que usted pueda afectarle más de lo normal. Y más aún en la discapacidad que incrementan un poco más las situaciones cuando estamos en procesos de crisis. Ok, el semáforo de triaje emocional, ¿sí? Las banderas rojas. Reacciones agudas normales, llanto, temblor, confusión inicial, esto es normal. Debemos aplicar, por supuesto, un PAP, ¿sí? El protocolo o los primeros auxilios psicológicos. Observar, escuchar, conectar. Amarillo, reacciones prolongadas, una apatía extrema, no se quiere parar de la cama, no quiere hacer nada. Negación continua a moverse de un área de riesgo tras repetidos intentos, no se quiere mover de allí. No, porque sí va a salir, porque sí va a salir de ahí, porque sí va a salir de ahí. Esto es muy complejo, lo sé, pero es importante tener a esta persona en observación
aplicar las técnicas de anclaje intenso, como las de las 5 al 1 que hablamos hace un momento, y buscar una red de apoyo, porque a veces hay que hacernos un poquito los fuertes, ¿no? Tratar de convencer es parte de los principios de los primeros auxilios psicológicos también. La desconexión total de la realidad, psicosis, agresividad incontrolable, incapacidad absoluta para cuidarse a sí mismo tras horas o amenazas de autolesión. Aquí ya el PAP o los primeros auxilios psicológicos ya no se pueden utilizar. Ya no se pueden utilizar. Creemos que alguien es que está como perdido, o es que está viendo cosas donde no está, o está demasiado agresivo, siento que, mira, pasaron 3 días y no se quiere ir a bañar, no quiere comer, o ahí, mira, no quiere vivir. No, hay que llamar a servicios médicos, neuropsicólogo, psiquiatra, porque aquí ya no se puede aplicar un protocolo ni unos primeros auxilios psicológicos. Aquí se necesita una consulta profunda y una constante observación. Bien, entendimos eso, ¿verdad? Me dice entender allí, con sus, me avisan por acá. Ok, estamos ya casi por terminar. El efecto dominó de la resiliencia. Bien, los principios perdón, estos protocolos no son de asistencia individual, ¿bien? Son control de daños a escala comunitaria. Si yo lo aplico a 3 personas, estas personas saben que les hizo bien y se lo pueden aplicar a los demás. Por lo tanto, esto es una habilidad que toda persona debería tener. Si yo aplico este protocolo, la enseño a alguien y este alguien a otro alguien y así sucesivamente, ¿bien? El pánico en sí es un fenómeno de contagio social. Por lo tanto, todo terror emocional se vuelve contagioso. Y cuando se estabiliza el sistema nervioso de un solo individuo, se crea un epicentro de calma. Si alguien está un poco más regulado en su sistema nervioso, las personas a su alrededor pueden empezar a calmarse un poco más. Pero si hay alguien con caos, la otra persona también van a incrementar el caos entre ellos, sus procesos de crisis. Por lo tanto, nos vamos a organizar un poco más, reconstruir el tejido de apoyo. Si yo estoy calmado, puedo ayudar a calmar a los demás. Pero si yo empiezo a ser subjetivo, aquí tenemos una cosa, que la psicología no está muy de acuerdo con ciertos temas legales. Yo sé que los consejeros de protección actúan bajo presunción, ¿cierto? En ciertos aspectos legales, aquellos que son abogados, se debe actuar por cierta presunción. Me avisan por ahí, por favor, en el chat, si no, o con los emojis. ¿Eh? Es cierto que se debe actuar a veces por presunción, ¿cierto? Es parte de la labor. Bien, excelente. Pero yo no puedo, para usar este protocolo de auxilio psicológico, yo no puedo actuar con presunción. ¿Bien? Yo no puedo actuar de que la persona, y tenemos que desligar un poco el conocimiento que ya traemos con respecto a esta habilidad. Yo no puedo decirle a una persona en una herida, ay, es que se cortó, si no lo limpio, se le va a caer la mano. No, como en una presunción del Consejo de Protección, que decimos, ay, si es posible esté teniendo algún tipo de abuso sexual sin penetración. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos si es sin? Bien, tenemos que tener la presunción de que quizás pasó y eso lo tenemos que comprobar. ¿Cierto o falso? Me mencionan allí con los emojis. Tenemos que comprobarlo. Medicina legal, medicina forense, fiscalía, todos ellos lo revisan, ¿cierto? Bueno, pero en psicología no es así. Yo no puedo pensar inmediatamente a nivel, en este caso, ¿okay? En estos casos de estos protocolos. Yo no puedo pensar, es que si yo no hablo con esta persona, se puede perder o se puede suicidar o no. Para eso tenemos que comprender, observar bien a la persona y prepararnos bien y saber sobre el semáforo de triaje emocional. ¿Cómo está? ¿Solamente está llorando?
Yo no voy a hablar con los compañeros, no, está llorando porque seguro perdió a su mamá. ¿Cómo usted sabe que perdió a su mamá? Quizás su mamá está viva buscando a ese muchacho alrededor. Ese es un gran problema que tenemos en Venezuela, porque no utilizamos la presunción solamente para el trabajo, la utilizamos para todo. Creemos, ay, es que quizás está llorando por tal cosa, quizás que perdió, quizás. No, para primeros auxilios psicológicos no se puede utilizar la presunción. Tengo que utilizar la objetividad. ¿Qué veo? ¿Qué observo? ¿Qué está pasando? Y actúo. Bien, regla de la máscara de oxígeno, que es el autocuidado del interviniente. O el autocuidado del cuidador. ¿Sí? Fatiga por compasión y trauma vicario. Proteja tu propia estructura emocional. ¿Bien? Nosotros, los que queremos ayudar, nos fatigamos y por lo tanto esa fatiga se puede volver una enfermedad. Antes del turno, conozca sus propios límites emocionales diarios. Bueno, mi límite es, mira, ya con 10 personas ya no puedo, con 5 personas, con 4 personas que hablo. Pero es que en los consejos de protección o en psicología me meten 10, 15, 20 personas. No, pero necesito decir, si no la logras visualizar, sal y vuelve a entrar, porque ahí está. Me avisan los demás con los emojis si la visualizan. Por favor, avísenme. Sí, ok. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es mi límite emocional. Bien. Y mi límite emocional puede ir aumentando. Le puedo atender 3 personas. O puedo atender una sola, pero oye, fueron 2 horas atendiendo este caso. Bien, pero fue una sola persona. A nivel psicológico, no hablamos de horas, hablamos de personas. ¿Sí? Porque hay un error también que hacemos que no se puede hacer en los primeros ah, auxilios psicológicos. Primeros auxilios. Primeros auxilios no es una hora de primeros auxilios, no es 2 horas de primeros auxilios. Pueden ser 15, máximo 20 minutos de primeros auxilios. Yo no puedo hacer primeros auxilios de 2 horas creyendo que voy a seguir ayudando. No, esto no es una consulta médica, como decía, esto tampoco es una atención a un ciudadano directamente como hacemos en los consejos de protección. No, estos son primeros auxilios. Y como primeros auxilios tengo que saber también cuál es mi límite emocional. Y esto aplica para todo, incluso en nuestro trabajo. Durante el turno, hacer pausas estructuradas, hidratarse, no trabajar en solitario. Es importante tener buddies, compañeros, personas que nos puedan ayudar. Oye, ya no puedo, sigue tú. Yo ahorita estoy trabajando de esa manera, 2 horas tú, 1 hora libre, 2 horas mientras yo estoy libre, hay 2 horas, otra persona está haciendo otra actividad 2 horas y así nos vamos coordinando. Desde el día de ayer estamos haciendo esto para llamadas anónimas prácticamente. Alguien nos puede llamar y hablar de su situación. Bien, realizar rutinas de descompresión, hablar con el equipo, no aislarse, reconocer que no puedes resolver todos los problemas y por lo tanto esto lo va a ayudar a comprender que la vida no es solamente para que ustedes la solucionen completa. Bien, para hacer el soporte de otros, primero debes asegurar una base emocional tuya. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esto. Aquí pueden buscar, de todas maneras, sí me gustaría conocerlos un poco más y como siempre estoy muy activo en Instagram, aquí le dejo mi Instagram a todos, Robinson Morel Contreras. Pueden buscarme como @Robinson Morel Contreras. Ahora sí, sus preguntas.